Buenas noches amigos, bueno ahora sí vamos a transmitir un ejercicio que tenía pendiente, bueno en temprano era otra función, ahora tenemos un ejercicio tipo examen, dice encontrar y' si y es igual a seno de x por coseno de x dividido para raíz cuadrada de a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x. Y debemos identificar que a y b son constantes cualesquiera. No sabemos, son unas constantes arbitrarias. Entonces, para resolver, primero vamos a reescribir a la función. Espero que les guste este video, ya que es tipo examen a las personas que están viendo derivadas. Entonces, y va a ser igual, vamos a escribirla de otra forma antes de comenzar a derivar. El numerador no va a cambiar, seno de x por coseno de x se mantiene. Y nosotros sabemos que la raíz cuadrada podemos escribirla como un exponente, aquí tiene índice 2 y se entiende que toda esta expresión está elevado a la 1, entonces puedo escribirlo como exponente. En este caso sería a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x. Ojo, aquí no vayan a pensar que podemos aplicar la identidad trigonométrica de coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. Miren que aquí tienen unas dos constantes que son diferentes, a y b. Entonces aquí escribo, como les mencionaba, en vez de la raíz cuadrada puedo escribir como elevado a la 1 medio. El argumento elevado a la 1 medio. Entonces ya está reescrita nuestra función para derivar. Como nos piden y', sabemos que lo que nos piden es la derivada de y con respecto a x. Entonces sería de esta manera que también podemos escribir en la notación de Leibniz, que es la que más conocida la tenemos para derivar. Entonces, para derivar por la regla del cociente, en este caso, ¿por qué utilizaríamos la regla del cociente? Porque tenemos una función racional, aparece un numerador y un denominador. Ahora que si ustedes quieren pueden hacer por la regla del producto, siempre y cuando al denominador lo suban al numerador, pero con el signo del exponente contrario, sería elevado a la menos un medio. En este caso vamos a hacerla por la regla del cociente, que voy a escribirla por acá al lado. La regla del cociente, en este caso me sugiere que yo llame u al numerador y le llame v al denominador. Es decir, que tendría la derivada con respecto a x de esa división o esa función racional que voy a escribir ahora, que sería de esta forma. U sobre v. Entonces, para derivar, esto va a ser igual a la siguiente fórmula. Tendría en el numerador la derivada de el numerador con respecto a x, en este caso lo escribo como la derivada de u con respecto a x, por el denominador sin derivar, que en este caso es v. Y luego sería menos u sin derivar multiplicado por la derivada de v con respecto a x. Y esto le tengo que dividir para v y le elevo al cuadrado. Eso me dice la regla del cociente. Entonces esta regla del cociente la vamos a aplicar en este caso para el ejercicio propuesto. Para ello tengo que llamarle, como mencionaba, u igual al numerador, y en este caso nuestro numerador es seno de x por coseno de x. Y también le llamo v, en este caso, al denominador, que es a por coseno al cuadrado de x más b por seno cuadrado de x elevado a la 1 medio. Es lo que yo tengo en el denominador. Muy bien. Una vez que he hecho esto, ahora sí procedo a encontrar las respectivas derivadas, es decir, la derivada de u con respecto a x que aparece dentro de la regla del cociente. Voy a ponerle acá al lado para que ustedes puedan ver cómo se deriva un producto. En este caso sabemos que seno de x por coseno de x. La derivada del primer término, que sería seno de x, por el segundo sin derivar. La derivada de seno de x es coseno de x. Y por coseno de x sin derivar, me quedaría coseno al cuadrado de x. Eso nosotros ya aprendimos antes de ver el método de regla del cociente. Luego sería más la derivada del segundo término por el primero sin derivar. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Y si le multiplico por el primer término me quedaría menos seno al cuadrado de x. Lo escribo de esa manera. Entonces tendría ya la derivada de u con respecto a x. Ahora lo más complicado que parecería ver es la derivada de v con respecto a x, que la voy a escribir al lado para que ustedes la puedan ver. Esto también es importante, las técnicas de derivación, cómo aparecen en cada ejercicio. Pueden aparecer todas las reglas o las fórmulas para derivar en un solo ejercicio.
Entonces la derivada de v con respecto a x. Recuerden que para derivar una función de este tipo, el exponente baja a multiplicar por la regla de la potencia. Entonces me quedaría 1 sobre 2. Y luego tendría por la función con su exponente le restamos 1. Entonces, si yo tomo toda la función con su exponente y le tengo que restar 1, vamos a escribirla. Entonces, acá sería 1 medio menos 1. Voy a protegerle en un paréntesis para que no se confunda con que estamos restando solo el denominador. Muy bien. Y esto sería multiplicado por la derivada del argumento, que es lo que tengo aquí. Entonces, la derivada de coseno cuadrado de x, y como a es una constante, bajaría por acá. Entonces vamos a poner acá un paréntesis, sería a por baja el exponente de coseno a multiplicar, sería 2 veces a, y se disminuye en uno su exponente, sería coseno de x multiplicado por la derivada del coseno de x, que en este caso sería menos seno de x. Entonces, reescribiendo esto, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría menos 2 veces a por coseno de x por seno de x. Y luego tengo que yo hacer lo siguiente. Me falta derivar este término. Más es b por seno al cuadrado de x. Y la derivada de seno al cuadrado de x me quedaría ordenado, me quedaría más 2 que baja a multiplicar por b, que es la constante que acompaña, por seno de x disminuido 1. Y la derivada de seno de x es coseno de x. Ya, ahí tendría la derivada de v con respecto a x, pero me faltaría simplificar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la respectiva simplificación? Pues vamos a hacer lo siguiente. Tendría que esto reescribirlo. Entonces voy a escribir por acá al lado la derivada de v con respecto a x, que es lo que me va a quedar. Entonces tendría que la derivada de v con respecto a x va a ser igual. Esto de aquí, 1 medio menos 1, me queda menos 1 medio como exponente. Pero como nosotros tratamos de evitar exponentes negativos, vamos a bajarlo al denominador con exponente positivo. Es decir, que me quedaría a la 1 medio, pero en el denominador. Y si yo reescribo, me quedaría entonces esto, menos 2a por coseno de x por seno de x, más 2b por seno de x y por coseno de x en el numerador. Y acá abajo me quedaría este 2. Y acá abajo a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x elevado a la 1 medio. Pero eso yo también puedo escribirlo como tenía un principio en nuestro ejercicio principal, como raíz cuadrada de a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x. Solamente necesitamos el denominador. Entonces lo escribo por acá, dividiendo. ¿Y qué vamos a hacer posteriormente? Pues vamos a obtener factor común en el numerador. Vemos que aparece el 2. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? A ver, aquí, perdón, se ha perdido la raíz. A ver, control X y pongamos una raíz. Y me quedaría de esta forma. Muy bien. Si es que ustedes obtienen factor común al 2 aquí, entonces abriría un paréntesis. Y en cada término se simplificaría el 2 y sería el factor común. Voy a cerrar un paréntesis por acá y el factor común va a ser 2, pero 2 positivo nada más. Y acá sería menos a por coseno de x por seno de x. Entonces ahí ustedes pueden ver que podemos simplificar el 2 del numerador con el 2 del denominador. Y a la final la derivada de v con respecto a x va a ser solamente menos a por coseno de x por seno de x más b por seno de x por coseno de x dividido para raíz cuadrada de a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x. Muy bien, entonces yo ya tengo los elementos para aplicar la regla del cociente y encontrar y' o la derivada de y con respecto a x. Recuérdese que aquí y viene siendo la variable dependiente y x la variable independiente. Entonces esto va a ser igual, aplicando la regla del cociente, la derivada de u con respecto a x, que es la que yo tengo aquí. Vamos a protegerla en paréntesis porque posteriormente tengo que multiplicarle por v. Entonces sería coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x por v. ¿Cuánto vale v? Tenemos por acá v, que sería a por coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x a la u medio. O lo que es lo mismo, escribir lo que anteriormente tenía, lo que les decía que es este denominador de acá.
vamos a escribirlo como raíz cuadrada. Entonces acá tendría multiplicado por raíz cuadrada de a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x. Voy a escribirlo por acá. Entonces ya tenemos la primera parte de la regla del cociente. Y luego esto me dice menos, pero fuera de la raíz. Luego me dice menos u. ¿Cuánto vale u? U vale seno de x por coseno de x. Entonces por acá pongo seno de x por coseno de x. Y multiplicado por la derivada de v con respecto a x, que es la que yo tengo aquí. Toda esta expresión va a multiplicar a u sin derivar. Entonces vamos a ponerla por acá al lado. Y ya tendría el numerador aplicando la regla del cociente. Posteriormente, luego dice que a v le eleve al cuadrado, es decir, a raíz cuadrada de a por coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x elevada al cuadrado. Y si es que yo elevo al cuadrado, solamente me va a quedar a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x. Entonces lo escribo de esa manera. Recuerden que si elevamos al cuadrado la raíz cuadrada, se cancela y solo me queda el argumento. Muy bien, ahí ya tendríamos la respuesta, pero necesitamos simplificar hasta lo que más podamos. Es decir, que vamos a escribir a la derivada de y con respecto a x de la siguiente manera. En el numerador nosotros podemos obtener un denominador común. Nótese que aparece aquí un denominador. Entonces acá esta expresión se entiende que tiene denominador 1. Y si es que nosotros hacemos aquello, tendría que esto va a ser igual a lo siguiente. Escribo en el numerador una fracción y me quedaría lo siguiente. El denominador común de el numerador viene siendo esta expresión, raíz cuadrada de a por coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x. Entonces lo escribimos por acá. Y como mencionaba, para no confundirles, esta expresión de aquí se entiende que va a estar dividido para 1, para tenerla como fracción. Entonces acá escribimos dividido para 1. ¿Y qué me quedaría? Pues bueno, entonces digo, aquí puedo multiplicar en cruz, recuerden, sería toda esta expresión multiplicada por raíz cuadrada de a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x. Si es que yo a esta expresión le multiplico por ese denominador, ¿qué me queda? Es decir, esta expresión sería, o de la otra forma que ustedes aprendieron, raíz cuadrada de a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x dividido para 1 sería esto mismo. Y si le multiplico por el numerador, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, lo escribo por acá. Y me va a quedar multiplicar esta expresión por esto de acá, que es lo mismo. Y si multiplicamos esas dos raíces cuadradas, solo me va a quedar el argumento. Y lo voy a proteger en paréntesis por acá. Es decir, que me va a quedar por a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x. Eso ustedes ya aprendieron cuando vimos propiedades de exponentes. Y luego dice menos, sería este denominador, raíz cuadrada de a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x, dividido para este mismo denominador se hace 1. Y multiplicado por el numerador, que viene siendo esta expresión de aquí, sería seno de x por coseno de x, lo escribimos por acá arriba, multiplicado por menos a por coseno de x más seno de x más b por seno de x por coseno de x, lo escribo por acá. Y luego le divido para nuestro denominador general, que es a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x, que es lo que me quedó al elevar al cuadrado a v por la regla del cociente. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí nosotros podemos aplicar ley de extremos con extremos y medios con medios, y para formar una sola fracción, es decir, que la derivada de y con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Escribo por acá, derivada de y con respecto a x es igual una sola fracción, y aplicando ley de extremos con extremos y medios con medios, me quedaría toda esta expresión que aparece en el numerador, que posteriormente vamos a aplicar la ley, la propiedad distributiva para simplificar términos semejantes y de esa manera dejar a la respuesta lo más simplificada posible. Solamente el numerador voy a copiar, entonces tendría por acá el numerador respectivo y multiplico los medios. Si es que multiplico raíz cuadrada de a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x, por esta expresión sabemos que todo esto está elevado a la 1. Entonces ahí podemos multiplicar exponentes de misma base. Cuando se multiplican, se suman, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, habíamos dicho que esta expresión puedo expresar como
a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x a la 1/2. Y si le sumo 1, que es el exponente de acá de esta misma expresión, sería 3/2. O lo que es lo mismo que escribir raíz cuadrada, y voy a poner un paréntesis, de a coseno cuadrado de x más b por seno cuadrado de x, que en este caso es el argumento, y esto va a estar elevado a el cubo. De esta manera también puedo escribir yo. Una vez que hice eso, ahora me corresponde simplificar el numerador para tener lo más simplificada la respuesta, es decir, que la derivada de y con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Escribo por acá que esto va a ser igual. Aquí multiplicamos cada término con cada término, es decir, todos con todos, y vamos a ver qué sucede. Sería coseno cuadrado de x por a por coseno cuadrado de x, ¿qué me queda? Sería a por coseno a la cuarta de x. Entonces escribo esa expresión, a por coseno a la cuarta de x. Y luego coseno cuadrado de x multiplicado por b seno cuadrado de x, me queda más b coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x. Aquí solamente estamos aplicando álgebra para simplificar ya la respuesta. Y aquí sería menos por más, sería menos. Me quedaría a por seno cuadrado de x, es decir, este término multiplico por este de acá, seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. También lo copio por acá, sería por coseno cuadrado de x. Y luego menos por más es menos, y me quedaría b por seno a la cuarta de x. Esto me va a servir para simplificar los términos semejantes que ustedes van a notar que aparecen luego. Y luego menos seno de x por coseno de x por cada uno de estos términos, ¿qué me queda? Menos por menos sabemos que es más, y luego me quedaría seno de x por coseno de x por coseno de x y por seno de x, acompañado de a, me quedaría a por coseno al cuadrado de x, y esto multiplicado por seno al cuadrado de x. Y luego, ¿qué aparece? Menos por más es menos, y de igual manera me quedaría b por coseno al cuadrado de x y por seno al cuadrado de x. Con esto ya vamos finalizando el ejercicio para que ustedes puedan ver la solución simplificada. Este ejercicio es tipo examen, saben pedir todo el proceso, entonces por eso lo estamos detallando. Y esto dividido para nuestro denominador que hemos obtenido al aplicar la ley de extremos con extremos y medios con medios. Nótese que aquí se repiten algunos términos, por ejemplo, pero tienen su signo opuesto, a coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x, y acá también aparece con signo opuesto, es decir, que se van a simplificar. Entonces, a este término yo simplifico porque tiene acá su opuesto, se hacen 0, es como 1 menos 1 se hace 0. Entonces, ya tenemos dos términos eliminados. Y luego aparece más b por coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x, y acá también aparece la misma expresión, pero con signo opuesto, también se hacen 0. Entonces borramos esos dos términos y a la final aquí ya tendría mi derivada simplificada. Esta sería la respuesta de este ejercicio propuesto y es tipo examen de derivadas por regla del cociente. Si gustan les puedo dejar dos ejercicios para practicar en foto en la página del grupo. Entonces así quedaría definida la derivada de esta función. Muchas gracias y no se olviden de seguirnos en Matemáticas Sencillas y Más en Facebook y en YouTube.